Jamie, muchas gracias. En primer lugar, pues un agradecimiento muy especial al doctor Mauricio López, a Lucy, a Natalia y a todo el equipo del Pacto Mundial, a Diego también, por supuesto, y a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Hoy les voy a hablar un poco sobre educación y sostenibilidad, que es el tema de este congreso. Y para eso voy a tratar de ir un poco hacia el futuro, tratar de entender qué es lo que va a pasar hacia adelante con los temas de la sostenibilidad y sobre todo cómo desde el sector educativo, desde las universidades y de otros tipos de instituciones que están asociadas al tema, podríamos contribuir de una manera mucho más decidida. Entonces, como ustedes saben, el ser humano ha estado obsesionado por conocer el futuro. En el pasado, pues buscábamos mecanismos para conectarnos con los dioses, para que nos dijeran qué es lo que va a pasar. Y con el tiempo hemos comenzado a desarrollar una serie de mecanismos, instrumentos que nos comienzan a mostrar qué es lo que podría pasar. Por ejemplo, es una metodología ya muy común sobre el manejo de riesgos, donde miramos la probabilidad y el impacto de posibles eventos que se puedan presentar en el futuro. Y como ya sabemos, a pesar de los desarrollos que hemos tenido, muchas condiciones, a pesar de todos estos avances y tecnológicos y estos conocimientos que hemos obtenido, nos comienzan a cambiar el panorama. Nunca esperábamos que una pandemia como la del COVID se presentara y en esa intensidad tan grande que nos afectara como nos ha afectado hasta el momento, razón por la cual estamos aquí conectados a través de esta pantalla y no lo estamos haciendo de manera personal como lo hicimos los otros 10 o los otros 9 mejor congresos anteriores. Eso significa que ahora, como nunca, no tenemos claro qué es lo que va a pasar hacia el futuro y ni siquiera los más avesados futurólogos están teniendo claro cómo será el mundo en el 2050. Incluso el 2040 también es bastante difícil. Incluso dentro de un poquito más de 9 años vamos a saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, comenzamos a tratar de aventurarnos en ver qué es lo que está pasando. Y muchos expertos comienzan a decir que después de 2020 se volvió una nueva era, a esta era que la llaman la era del desorden. Básicamente es porque se han cambiado radicalmente las reglas de juego, todos esos parámetros con los que jugábamos y los que entendíamos, las condiciones con las que debíamos tomar nuestras decisiones comienzan a cambiar. Y esto nos ha llevado a tratar de entender y tratar de predecir qué es lo que podría pasar. Instituciones importantes como Forética, por ejemplo, en España, han tratado de predecir diferentes escenarios de qué va a pasar con el COVID y qué va a pasar con el mundo mejor después del COVID, mirando la efectividad, digamos, para contener el COVID y el progreso socioeconómico o el progreso de las políticas socioeconómicas. Y nos dan unas posiciones alternativas que todavía no sabemos cuál se va a dar. También, por otro lado, EY y la organización DIRSE comienzan a hacer un estudio con un grupo de varios profesionales de la sostenibilidad para ver qué es lo que va a pasar con la responsabilidad social y la sostenibilidad en el futuro y ven cómo la salud comienza a volverse muy importante. Todos esos temas de salud digital comienzan a volverse en un tema fundamental. Incluso organizaciones como McKinsey comienzan también a plantear qué es lo que va a ser más importante para los empresarios hacia el futuro. Y aquí salen dos temas muy importantes asociados a la sostenibilidad, como que la estrategia de las empresas va a estar centrada en la sostenibilidad y que deben operar con un propósito, entre otras. Digamos, después de revisar toda esta cantidad de estudios, posibilidades, alternativas, hicimos también un estudio con apoyo del Pacto Mundial en el 2019 y que próximamente se va a publicar para saber qué es lo que va a pasar en nuestra región, en nuestro país, acerca de la responsabilidad social en los próximos 15 años. Nos dimos a la tarea de plantear unos posibles escenarios que nos pudieran mostrar qué podemos hacer nosotros desde la academia para poder contribuir, como les decía inicialmente, de una manera más decidida a la construcción de un futuro sostenible para nuestro país y para nuestro planeta.
Dentro de estas perspectivas vamos a encontrar dos variables importantes, por una que tiene que ver con el concurso, la actividad de la sociedad en su conjunto, con sus diferentes componentes, las instituciones, tanto públicas como privadas, las empresas, los consumidores, los ciudadanos en general, toda la ciudadanía, cuál va a ser, digamos, su comportamiento respecto a la sostenibilidad, y por el otro lado estamos centrándonos en la visión de las instituciones, de las privadas, de las empresas, de las actividades productivas. Entonces, por un lado, lo que vimos es que cuando queremos hablar del entorno, vamos a hablar de las condiciones donde los actores sociales van a comenzar a tener presiones, ya sean bajas o presiones que sean altas sobre el sector empresarial, y por el otro lado vamos a ver cuál es esa visión de los líderes empresariales frente a su negocio y frente al mundo entero, que puede estar entre una visión individualista, que ha sido la que ha dominado, digamos, el pensamiento gerencial en los últimos años, a una visión que sea mucho más colaborativa hacia el futuro. Y eso nos dio inicialmente unas 4 posibilidades, como ustedes pueden ver ahí, que nos estaba mostrando una opción en donde si tenemos unas presiones bajas como sociedad en su conjunto frente al sector productivo, y la visión de los empresarios, por otro lado, también es individualista, vamos a encontrarnos que tal vez comencemos a irnos a una situación no muy favorable, que llamamos nosotros capitalismo salvaje, donde vamos como a irnos hacia atrás nuevamente, en donde la pelea que se volvería así sería la que gane el más fuerte y los demás pues no tengan ningún tipo de oportunidades, que sería el peor de los escenarios. Podría pasar otro escenario donde esta sociedad en su conjunto comience a elevar las presiones, comiencen como consumidores a exigir más a las compañías, como ciudadanos a pedirle más a los gobernantes a definir políticas más claras, a establecer leyes más concretas y mucho más fuertes frente a la actividad productiva. Si esto pasa, pero se sigue manteniendo una posición individualista, podríamos enfrentarnos a una sostenibilidad que nosotros llamamos de discurso, es decir, una reacción que tendría el sector productivo, el sector corporativo, frente al tema de la sostenibilidad, donde mostraría, para satisfacer las expectativas de toda la sociedad, unas bonitas prácticas, unos bonitos informes, reportando con fotos muy bonitas, pero con un compromiso muy bajo frente a la sostenibilidad y a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, si vemos desde la perspectiva empresarial y del liderazgo empresarial, podemos ver que tendríamos esa visión que es individualista, que ya estuvimos analizando, pero lo podríamos comparar con el cambio que podría tener esa visión empresarial a una visión mucho más colaborativa, una visión mucho más integradora con la sociedad, que nos podría permitir tener dos condiciones, digamos, más interesantes para los que nos interesa el tema de la sostenibilidad, que podría decir que a pesar de que las presiones de la sociedad en su conjunto sean bajas, de alguna manera este compromiso individual, este interés particular que tendrían los empresarios por contribuir con la sostenibilidad, nos permitiría tener un escenario que tendríamos una sostenibilidad que llamamos circunscrita, es decir, que va a ser discrecional, que va a depender de ese compromiso por parte de los empresarios y que va a ser limitada a ese grupo de empresarios que podría ser, digamos, no una minoría, que se hicieran prácticas de sostenibilidad. Pero podría entonces llegarse, que sería la mejor opción, a que con unas altas presiones de la sociedad y adicionalmente con un compromiso muy importante por parte de empresarios y gerentes, podríamos lograr lo que llamamos una sostenibilidad fuerte. Es decir, donde entre todos podamos construir los elementos y las condiciones necesarias para que comencemos a darle solución a esos desafíos que son tan importantes y que tal vez si no los solucionamos no nos permita tener otro siglo, digamos, en nuestro mundo, viviendo en este planeta. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta este tipo de situaciones, yo quería mostrarles algo de información que he venido encontrando para que tratemos de analizar y pensar frente a lo que está pasando, qué podría venir hacia adelante. Entonces estamos viendo que cada vez se ve un compromiso interesante. La revista The Economist, por ejemplo, aprovechó
todo el tema de la pandemia y de cómo reducir y aplanar la curva de la pandemia para, digamos, contraponerlo con la situación del cambio climático y comienzan a, digamos, a tener en cuenta ese tipo de situaciones en una revista, digamos, tan importante. Vemos como la Unión Europea también comienza a tener un interés fundamental y hacer inversiones para tratar de evitar esos problemas de esta crisis climática que estamos enfrentando en este momento. También comenzamos a encontrar otro tipo de iniciativas, por ejemplo, esta que nace en plena pandemia, que se llama el Imperative 21 y que está muy interesada en que entre todos y partiendo desde la perspectiva empresarial, comencemos a tener en cuenta la naturaleza y, por supuesto, también a buscar cómo ser más incluyentes en el ejercicio y cómo las empresas cambiando el paradigma del éxito pueden contribuir de una manera mucho más efectiva en, digamos, en lograr este tipo de resultados que están proponiendo. También encontramos cómo en este mismo año, en enero, el Foro Económico Mundial propone un gran reseteo, un gran cambio de nuestra economía. Están diciendo que necesitamos comenzar a medir nuestro, digamos, el progreso de nuestras naciones de una manera diferente al Producto Interno Bruto, cómo se cobran impuestos a los más ricos y cómo se distribuye de una manera mucho más equitativa estos recursos para el bien de las comunidades, pero también para el cuidado del medio ambiente. También vemos, por ejemplo, cómo en esta noticia que fue hace unos pocos días, cómo la mayoría de países de la OCDE están dispuestos a apoyar impuestos globales para las multinacionales, para dar, digamos, un apoyo más importante a los presupuestos públicos en los países, en la mayoría de países del mundo, donde estas compañías comienzan a operar. Y entre otras cosas, por ejemplo, hace poco también vino este famoso profesor Cohen y plantea un libro que pronto lo van a poner en español, que se llama como Reconstruyendo un capitalismo que realmente genere un cambio real. Incluso me pareció muy curioso esta noticia donde el señor Zuckerberg plantea que su empresa, no sé, digamos, la seguridad de los usuarios no está después de las ganancias de su compañía. Y lo digo porque es muy curioso, porque tradicionalmente, yo que estoy en una escuela de negocios trabajando, pues no había ningún tipo de problema en que el negocio y el dinero sean lo más importante, que se antepone siempre, digamos, a las necesidades de cualquiera. Y aquí se está cambiando ese discurso de una manera bastante interesante. Por lo cual, si ustedes están dándose cuenta, tenemos un entorno que comienza a reconocer en primer lugar ese problema climático que tenemos, comienza a reconocer, por otro lado, los problemas de desigualdad tan fuertes, pero especialmente comienza a reconocer ese papel que tiene esas actividades productivas, esa empresa, en la construcción de un mundo mucho mejor, lo cual pues nos puede llenar de optimismo para poder tratar de establecer cuál sería el posible escenario futuro que podríamos, digamos, elegir aquí entre todos nosotros. Vemos también cómo las compañías se comienzan a comprometer a reducir sus emisiones de carbono, a cambiar sus tipos de productos, a comenzar a buscar alternativas y soluciones basadas en la innovación para poder construir entre todos, digamos, un futuro más sostenible. Sin embargo, y paralelamente, también podemos ver algunas noticias que no son tan agradables. Vemos cómo, por ejemplo, en Estados Unidos permiten, digamos, comenzar a seguir explotando una reserva natural en una zona, digamos, que es tan sensible. También podemos encontrar cómo continúa la violencia contra los migrantes y cómo cada vez más personas, como están viendo todos los días en los noticieros, tienen que irse de su territorio, de su casa, para buscar un mejor futuro en otro país y cada vez se encuentran muchas más barreras. También vemos cómo después de la pandemia, por ejemplo, se reanudaron las casas de las ballenas, que pensábamos que habíamos comenzado a trabajar para poder reducir ese grave problema en el medio ambiente. Por otro lado, están denunciando después de la pandemia cómo está aumentando el trabajo infantil y la explotación a los trabajadores, especialmente cuando son niños, que lo reporta este Nobel de Paz indio. También vemos sentadamente cómo la extracción minera comienza a afectar de una manera importante a las comunidades en donde,
digamos, se ejerce esa actividad, cómo a través de la pandemia también comenzamos a consumir muchos más plásticos. Y con esto básicamente lo que les quería mostrar es que para tratar de conocer un poco estas posibilidades del futuro tenemos que establecer qué está pasando en nuestro mundo, qué es lo que está pasando, digamos, en el entorno en el que estamos viviendo, qué es lo que está haciendo por un lado los gobiernos, la sociedad civil en su conjunto y por supuesto también las empresas. Y aquí me gustaría que ustedes se pensaran por un momentito, ¿cuál creen ustedes que teniendo en cuenta estas noticias y estas, digamos, condiciones que se están presentando durante todos estos meses en nuestro planeta, podría ser el escenario que fuera, digamos, aunque se pueden presentar situaciones en cada uno de esos, podemos encontrar que podría haber un escenario que sea, digamos, el más, el que se llegue a presentar en su momento determinado. Entonces, aquí, en mi opinión, creo que tenemos un riesgo muy importante de que se presente algo como esto. Es decir, esta imagen representa perfectamente el temor que yo tengo frente a la sostenibilidad que vendría hacia el futuro, teniendo en cuenta todas estas situaciones que ya estuvimos viendo, en donde podemos ver, por un lado, que hay una señora pues muy comprometida con el tema medioambiental, pero no sabe detrás todo lo que hace para que ella, todo lo que hay, todo el impacto ambiental para que ella pueda salir en su foto con una bicicleta eléctrica. Eso me llevaría y nos llevó a pensar en el externado de Colombia a que el escenario más posible que se podría presentar podría ser una sostenibilidad de discurso, donde aunque haya muchas presiones, como ustedes pudieron ver, las prácticas corporativas comienzan a mostrar cierta falta de compromiso y a mostrar, por un lado, unos buenos comportamientos de algunos con buenos resultados, pero que si no hay las suficientes presiones y el suficiente compromiso por parte de los empresarios, podría convertirse en esa sostenibilidad de discurso. Para eso estuve trabajando desde hace un tiempo con una herramienta que me pareció muy interesante de esta organización, de Network for Business Sustainability, que plantea cómo hacer innovación para la sostenibilidad. Ellos hacen un estudio en Canadá en particular y miran 3 elementos fundamentales para tratar de ver cómo podemos comenzar a generar cambios sustanciales desde la base y desde la academia para poder contribuir a tener un mejor escenario posible. Ellos hablan de 3 elementos, ¿cierto? El tema es dónde se concentra la innovación, el otro tiene que ver es básicamente cómo está la relación de la empresa con la sociedad y esta innovación con la sociedad, y también adicionalmente el grado en que la innovación se extiende a través de la empresa. ¿Qué significa eso? Que por un lado estaban viendo si la innovación de las compañías está centrada más en innovación tecnológica o más en innovación social. Por el otro lado, estamos viendo si la visión de la empresa es más centrada en sí misma, solo se preocupa por sí misma, o en una preocupación mucho más sistémica, digamos que ya no vea más la empresa como una isla, sino como parte de un todo, que es el planeta Tierra. Y finalmente, ¿cómo ven esa innovación? Si está aislada en un pequeño departamento en cargo de una persona o si está integrada en toda la organización. Para que esto nos llevaría a pensar básicamente que como academia, ¿qué podemos hacer? Porque básicamente desde las universidades podemos generar un efecto muy, muy importante para poder lograr por lo menos este escenario donde tengamos un compromiso más alto por parte de los empresarios, de los gerentes, de nuestros egresados con la sostenibilidad, y por otro lado, que sumando esfuerzos con la sociedad podamos lograr lentamente conseguir esa sostenibilidad más fuerte. Y para eso necesitaríamos 3 temas fundamentales que tienen que ver con la formación de nuestros estudiantes y la formación continua también de nuestros egresados, que tendría que ver, por un lado, en primer lugar, con esa visión que tiene el gerente de las empresas. Debemos dejar de un lado esa visión individualista para llevar a estos nuevos líderes del futuro que puedan comenzar a constituir organizaciones que tengan una visión mucho más amplia, que no se preocupen solamente por los resultados internos de la organización, sino que también entiendan y estén comprometidos con los resultados que esta organización genera en el entorno, en el medio ambiente y en la comunidad. En segundo lugar,
los temas de la innovación, que si bien la tecnológica es muy importante, esta requiere también un cambio sustancial a una innovación mucho más preocupada por la sociedad, por la sostenibilidad en su conjunto. Y entonces podríamos comenzar a buscar cómo estos futuros líderes comienzan a trabajar más en función de ese desarrollo tecnológico, sino más en construir relaciones, más en buscar mecanismos para integrarse con las comunidades. Hay sectores muy importantes que, a pesar de que tienen una tremenda tecnología, por ejemplo, el sector extractivo, y que tienen las capacidades o tienen capacidades importantes para extraer recursos naturales, su problema ya no está en el subsuelo. Su problema está en la superficie, en las relaciones con las comunidades, y ahí es donde tenemos que comenzar a tener nuevos líderes que comienzan a desarrollar esas habilidades para suplir y poder sopesar estas condiciones para poderlas superar. Y finalmente, tenemos que construir líderes o formar líderes mejor que construyan organizaciones como una parte integral, un conjunto completo. Y eso implica que dentro de nuestras instituciones podamos entonces desarrollar nuevos contenidos académicos que le permitan a los estudiantes reflexionar sobre esos temas, poder establecer nuevos marcos de referencia y nuevos marcos teóricos que les den guías y parámetros para poder actuar hacia el futuro. Tenemos que desarrollar, por supuesto, nuevas habilidades que estén centradas en la manera de relacionarse, en el interés de los demás, en la empatía, que le permitan entender con otros, de no preocuparse solamente por lo que pasa dentro de su empresa o lo que se espera de él como líder empresarial, digamos, en términos económicos, sino cómo él puede contribuir de una manera mucho más interesante, no solo a su organización, sino a toda la sociedad en su conjunto. Aquí, digamos, para ir terminando básicamente, el señor Nicolás Taleb este famoso escritor nos tiene una frase muy interesante que dice que las crisis pueden ayudarnos a evitar una crisis mayor. Yo quiero llamar la atención en esto porque todo este tipo de situaciones que hemos pasado durante todos estos meses y esta gran crisis creada por el COVID podría ser ese mecanismo que tendría nuestro planeta y nuestro país para poder tratar de resolver los mayores problemas que se nos avecinan. Como ustedes saben, el COVID, que todavía no salimos de él, nos trae algo que ya estamos sintiendo todo, que es esa recesión económica tan fuerte que se está convirtiendo en un problema grave para toda la sociedad, generando problemas de exclusión, de desigualdad, pero también unos problemas muy fuertes, por ejemplo, de violencia, de inseguridad. Pero se viene uno mayor, un reto mucho más grande, que tiene que ver con esa crisis climática, que ya ni siquiera es un cambio climático, sino una crisis que afecta, digamos, a todo el mundo por igual. No nos quedamos allí todavía. Tal vez se venga más adelante uno mayor, que es un colapso de la biodiversidad. En los últimos 30 años hemos perdido el 30% de las especies, el 40% de los recursos vivos, el 60% de los mamíferos, y estamos en un momento, digamos, decisivo para tomar las elecciones adecuadas para ver si aprendemos a utilizar, digamos, esta crisis que nos ayude a evitar una mayor, como dice el señor Nicolás Taleb. Como dice las Naciones Unidas, para los retos que se nos avecinan no tenemos una vacuna, que fue nuestra esperanza durante todos estos meses y es la alternativa que nos está permitiendo retomar nuevamente nuestras actividades. Y es momento de tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a construir un mundo sostenible desde el presente para nosotros en el futuro cercano y para nuestros hijos, o vamos a seguir buscando alternativas para ir a otros territorios y que en el 2050 nuestro futuro se dé en otro planeta como está pasando en este momento. Muchísimas gracias por su atención y espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos.